otros temas, desde hace 5 años la Ciudad de México prepara a los policías para cumplir con el sistema de justicia penal acusatorio. Veamos cómo. Constantemente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reciben clases y talleres para estar familiarizados con el sistema de justicia penal acusatorio. Tenemos la obligación de llevar indicadores, metas de cumplimiento. Para esto nosotros trabajamos en función de calidad y cantidad y sabemos qué es lo que les debemos de proporcionar a las nuevas generaciones para el conocimiento y aplicación del sistema de justicia penal acusatorio. Nuestra capacitación persigue o está basada en procedimientos científicos. Con esto nosotros podemos asegurar que la capacitación es constante y no es un tema aislado y forma parte de una planeación que año con año vamos renovando. Con 320 instructores y 42 aulas foráneas de capacitación repartidas a lo largo de la Ciudad de México, los policías capitalinos ponen énfasis en entender a la perfección el tema de la aplicación de los derechos humanos. Tenemos materias que van relacionadas, que van encaminadas al sistema de justicia penal acusatorio, que tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con los protocolos de actuación del policía en la vía pública. Que para el 2016 nosotros como Universidad de la Policía de la Ciudad de México habíamos capacitado a 85,000 policías, que es nuestro estado de fuerza en todos aquellos aspectos propios del sistema de justicia penal acusatorio. La Universidad de la Policía de la Ciudad de México ha tenido capacitación constante desde hace 5 años en el tema del sistema de justicia penal acusatorio y sus instalaciones están adecuadas para que las prácticas sean lo más reales posibles. El auditorio de juicios orales, el auditorio de la escena del crimen y también tenemos un área que es táctica, que es el pueblito táctico. Ahí hacemos lo que identificamos como sociodramas. Ponemos casos hipotéticos en donde tenemos que interactuar. Actualmente hay 85,000 policías en la Ciudad de México quienes reciben capacitación constante en el tema del sistema de justicia penal acusatorio. Con imágenes de Jorge Barajas, Héctor Mendoza, 21 Noticias.